Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía. Ayn Rand. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Cuando pasan unos minutos de las 10:30 de la noche, un martes más vamos a iniciar un fascinante viaje por la historia. Y para todos aquellos que nos escucháis por primera vez, os invito a que os quedéis y a que descubráis la historia contada de otra manera, porque la verdadera historia se ha escrito entre bambalinas. Y por supuesto también os invito a suscribiros y a que activéis la campanita para no perderos el estreno de todos los martes. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, os recuerdo como cada semana que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo, patreon.com/la historia entre bambalinas. Y ahora sí, vamos ya con la historia de esta noche. Esta noche, nuestro teatro de la historia viaja al siglo XV para conocer un personaje con un gran peso en la historia. De hecho, fue el hombre más poderoso de su tiempo, pero también el peor válido que un rey pudiera desear, tal vez por ser un tipo intrigante, traicionero y extremadamente ambicioso, y que solo buscó una cosa en su vida: beneficiarse de su privilegiada posición, por lo que no le hizo nunca ascos a cambiar de bando cuando sus intereses estaban en juego. Juan Pacheco nació en Belmonte, Cuenca, en el año 1419, siendo su nombre completo Juan Fernández Pacheco y Tellez Girón, hijo de Alonso Tellez Girón y de María Pacheco, familia de origen portugués, y murió a los 55 años de edad en Extremadura, en un pueblo cercano a Trujillo. Y para aquellos que no sabéis qué era el válido del rey, ahora os lo explico. La figura del válido es una institución política, el valimiento, propia del antiguo régimen en la monarquía hispánica, que alcanzó su plenitud bajo los llamados Austrias Menores en el siglo XVII, y aunque no es un cargo con nombramiento o formal, el de válido era el puesto de mayor confianza del monarca en cuestiones temporales, comparable, podemos decir, con el de primer ministro. Pero regresemos a nuestro personaje histórico de hoy, y para que podáis entender su naturaleza de amigo de las intrigas, de las conspiraciones y las traiciones durante el reinado de Enrique IV de Castilla, hermano mayor a su vez de la futura reina Isabel la Católica, periodo durante el cual Juan Pacheco alcanzó su máximo poder, mandando más incluso que su propio rey Enrique IV, os voy a relatar un episodio que tuvo lugar en Portugal durante el siglo XIV por un antepasado suyo, Diego Pacheco. Diego Pacheco era un noble portugués, señor de Ferreira de Aves, Penela, Celorico, Daveira y Olivenza, y consejero del rey don Alfonso IV de Portugal, y alcanzó su más alto protagonismo político en el Reino de Portugal, y además estuvo relacionado con el episodio del asesinato de Inés de Castro, en el que intervino por orden de Alfonso IV de Portugal. Noble gallega perteneciente a la poderosa casa de Castro, emparentada con los primeros reyes de Castilla, Inés llegó a Coimbra como doncella de su prima Constanza Manuel de Villena, quien era esposa del infante Pedro de Portugal. Al fallecer Constanza durante el parto de Fernando I de Portugal, Inés inició una relación con el infante Pedro, quien se había enamorado perdidamente de la joven noble y con quien tendría 4 hijos, considerados todos ellos ilegítimos, lo cual provocó el rechazo del rey Alfonso IV de Portugal y especialmente de la nobleza portuguesa.
En 1354, Alfonso IV se trasladó con su corte a Montemor o Velo e inició una conspiración junto a sus consejeros para desvincular a Inés de Castro de la corona ante un inminente casamiento con Pedro y la posible anexión de Portugal al reino de Castilla. Inés fue asesinada con el consentimiento de Alfonso IV y el respaldo de la corte por 3 caballeros: Álvaro González, Pero Coello y Diego López Pacheco, en la Quinta das Lágrimas el 7 de enero de 1355. Tras la muerte de doña Inés, el príncipe Pedro se levantó en armas contra su padre y acaudilló un levantamiento popular que durante 2 largos años sumió a Portugal en la guerra civil. Una vez coronado, Pedro I ajustició a los asesinos de Inés, a excepción de Pacheco, que huyó y pudo refugiarse primero en la corte papal de Aviñón y después en Castilla. Y Pedro I proclamó su matrimonio con Inés, contraído en secreto en 1354, y al ser reconocido por las Cortes de Cantaede, coronó a Inés de manera póstuma como reina consorte de Portugal. Como acabo de deciros, al morir Alfonso IV de Portugal y sucederle su hijo Pedro, Diego Pacheco huye a Castilla temiendo las represalias del nuevo rey por el crimen de Inés, pero Pedro de Portugal llega a un acuerdo con el entonces rey de Castilla, Pedro I el Cruel, para la entrega de los refugiados portugueses en Castilla, y entonces Diego Pacheco huye de nuevo, en esta ocasión a Aragón, para evitar su extradición, y allí se reúne con el nuevo rey de Castilla, Enrique II, entrando a formar parte de las tropas del fundador de la dinastía Trastámara en Castilla, uniendo así su destino y el de sus descendientes, entre los que se encuentra el protagonista de nuestro episodio histórico de hoy, a los destinos y acontecimientos de los Trastámara y del reino de Castilla. La infancia del protagonista de esta noche, Juan Pacheco, transcurre en la casa de Álvaro de Luna y después, gracias a este, entra en la cámara del príncipe Enrique junto con su hermano Pedro Girón, otro tipo igual de ambicioso y tan detestable como él. Hacia 1440, cuando tenía 21 años, Juan Pacheco aparece en la escena política como paje de Álvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y válido del rey Juan II de Castilla, quien dona a Pacheco la villa de Utiel como premio por haber solucionado el problema familiar que tenía con su hijo Enrique, futuro Enrique IV de Castilla, para que volviera a su lado, ya que estaba con los infantes de Aragón, que por aquel entonces controlaban Castilla, con la ayuda del príncipe Enrique, quien no obedecía a su padre. Lo mismo que había sucedido con Álvaro de Luna y Juan II ocurrió con Juan Pacheco tiempo después respecto de Enrique una vez coronado, y no fue otra cosa que haberse ganado la confianza del príncipe, pues había convivido con él desde la infancia, y eso llevó a que para cualquier asunto, fuese cual fuese, el príncipe contaba con el parecer de Pacheco. Juan Pacheco siempre quiso aprender de su señor, Álvaro de Luna, pero no respetando su posición, sino quitándosela poco a poco, sin escrúpulos. El carácter de Pacheco no era el mismo que el de Álvaro de Luna, pues su única meta era la de ganar poder y riqueza para convertirse en grande del reino. Y es así como comienza su andadura, siendo privado del príncipe, y en tan solo 2 años consigue entrar en el Consejo Real, además de tener las llaves de Segovia, donde residía el príncipe. La cadena de donaciones no para hasta que recibe el marquesado de Villena, después de la primera batalla de Olmedo en 1445, y los nobles empiezan a sospechar que Pacheco se está convirtiendo en el Álvaro de Luna de Enrique IV. Se casó 3 veces y tuvo 12 hijos legítimos y 5 o 6 hijos bastardos. Casi todos ellos llegaron a casarse por interés político y económico de Pacheco, con noblezas rivales o enemigos como medio de aumentar y asegurar su posición, dentro de su estrategia para alcanzar su única meta, aumentar su poder y su patrimonio. De sus matrimonios, el primero, impuesto por Álvaro de Luna con la prima del condestable, en realidad no se consumó, y solo con su segundo matrimonio con la hija de Portocarrero, sobrina carnal de la primera esposa del condestable, María Portocarrero, séptima señora de Moguer, tuvo todos esos hijos. Entre 1445 y 1454, después de la primera batalla de Olmedo, con el triunfo sobre los infantes, los hermanos Juan Pacheco y
Pedro Girón fortalecen su posición en el reino como nuevos ricos hombres. Las posesiones de Juan de Navarra, futuro Juan II de Aragón, pasan al dominio de Pacheco, por lo que el resto de su vida temerá que cuando vuelva Juan de Navarra le reclame sus posesiones, razón por la cual Juan Pacheco siempre se opondrá al matrimonio de Isabel con Fernando, ya que éste era hijo de Juan de Navarra. Los dos hermanos actuaban de tal forma que Pacheco era el cerebro y Girón el brazo militar. Ambos van obteniendo posesiones cada vez que ocurría algún conflicto y por los servicios prestados recibían donaciones del rey. Así, en la zona de Extremadura entraban en sus dominios Medellín y Trujillo, y en Murcia Jumilla, a pesar de la resistencia por parte de la familia Fajardo. Entre las villas que recibieron en concepto de donación real se encuentran las siguientes: Almansa, Lerma, Logroño, Barco de Ávila, Chinchilla, Castillo de Garcimuñoz, Moya, Cea, Castrojeriz, Ellín, Albacete, Tobarra y alguna que otra más. El marquesado de Villena iba creciendo de forma espectacular, ya que Pacheco estaba haciendo trueque para quedarse con las villas y localidades cercanas y vendía las posesiones ubicadas lejos de su territorio. Cada vez que tenía la intención de hacerse con alguna villa, utilizaba al rey para presionar a los señores de las villas, ya que algunos nobles poderosos se resistían a ceder sus posesiones a Pacheco. Y una vez que decidía quedarse con alguna localidad, hacía todo lo que estaba a su alcance para conseguirlo, bien fuera por negociación, por presión o incluso por orden del rey. Al cabo de unos años, el marquesado se convierte en uno de los más grandes y poderosos dominios del reino, pero a pesar de ello, Pacheco seguirá queriendo aumentar cada vez más sus dominios y su poder como una obsesión hasta su muerte. Los años de 1454 a 1464 corresponden a su mejor época, ya que su jefe, Enrique, sube al trono con el nombre de Enrique IV después de la muerte de Juan II y de Álvaro de Luna. Por lo tanto, el control total de la gobernación del reino recae sobre Pacheco. Pacheco, en atención a proteger el patrimonio que antes había pertenecido a Juan de Navarra, se movía de forma muy interesada y viajó hasta Nápoles para pergeñar la paz con Alfonso V. El marqués de Villena, es decir, Juan Pacheco, intranquilo por el patrimonio que había obtenido de Juan de Navarra, utiliza a la corte en el sentido de que los representantes redacten un escrito de solicitud al monarca para que las posesiones de Pacheco y de su hermano Girón sean reconocidas de su propiedad por el propio rey. Ese excesivo miedo por la vuelta de Juan de Navarra se debía a que los infantes de Aragón mantenían su amistad con muchos nobles castellanos que les apoyaban en contra de Enrique IV y de su privado Pacheco. Pero al fin recibe la cédula de confirmación del rey sobre su patrimonio y además es nombrado mayordomo mayor del reino. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. En 10 años, desde que comenzó como privado del príncipe Enrique, Pacheco se convierte en el personaje más poderoso y rico del reino, superando a muchos aristócratas de mayor antigüedad y prestigio. El rey entrega el gobierno a Pacheco y este gobierna junto con el monarca y Alfonso de Fonseca. En 1455 el arzobispo Carrillo entra también en el Consejo Real y en la primera etapa del reinado de Enrique IV, Pacheco formó el equipo de gobierno con Alfonso Fonseca, Carrillo y su hermano Girón. En el periodo de 1457 a 1463 aparece la figura de Beltrán de la Cueva, noble político y militar castellano, aunque hasta el año 1463 no desplaza a Pacheco como privado del rey. Mientras tanto, Pacheco seguirá cosechando villas y territorios utilizando su táctica de siempre, perjudicando al patrimonio real que el monarca iba cediendo con tal de tener contento a Pacheco, quien gestionaba el gobierno, según él, para bien del reino. Ante tan espectacular aumento del poder y de la riqueza de Pacheco en tan corto espacio de tiempo, los nobles se alarman y forman una liga contra él, siendo los promotores Diego Hurtado de Mendoza, Alonso Carrillo y el conde de Alba.
Pacheco utiliza al rey para neutralizar los planes de la Liga e interviene en la reconciliación del monarca con Hurtado de Mendoza, quien recupera Guadalajara, ciudad que había perdido hacía poco tiempo. El rey llega a estar cansado y molesto por tantas concesiones a su valido y empieza a desconfiar de Pacheco, motivo por el cual buscará a personas jóvenes de bajo rango pero de plena confianza como Miguel Lucas de Iranzo y Beltrán de la Cueva, personajes que comienzan a estar cerca del monarca. En 1459 vuelven los conflictos entre Castilla y Aragón y, como siempre, los dos hermanos aprovechan la ocasión para obtener beneficios en forma de donaciones reales por los servicios prestados. Tales hechos provoca de nuevo la indignación de poderosos sectores de la nobleza y en 1460 la Liga contra Pacheco la formarán el almirante Fadrique, los Manrique, los Mendoza, el conde de Haro, los duques de Alba, de Benavente, de Plasencia y Alba de Liste, junto con el rey de Aragón. Curiosamente, el hermano de Pacheco, Pedro Girón, entra en la Liga y causa la indignación del rey, a la vez que le hace sospechar que Pacheco está detrás de la operación de la formación de la Liga. Sin embargo, Pacheco, que estaba jugando a dos bandas, dio explicaciones al monarca de que para controlar la Liga hacía falta introducir a su hermano dentro de ella con el fin de obtener información y de esta forma conocer de antemano las posibles acciones contra la corona. En 1462 el rey nombra a Beltrán de la Cueva su mayordomo y le concede el título de conde de Ledesma y también lo introduce en el Consejo Real y le lleva de viaje con él a Fuenterrabía, donde se entrevista con Luis XI de Francia. A continuación se van a Gibraltar para otra entrevista con Alfonso V de Portugal y todo esto inquieta e irrita a Juan Pacheco, que empieza a reaccionar tomando medidas para no ser desplazado del poder. En 1464 comienza la guerra civil entre el bando que apoyaba a la corona y el del nuevo rey Alfonso XII, hermano de Isabel, propuesto por Pacheco en la farsa de Ávila, donde se reunieron los grandes y nobles descontentos que apoyaban a Alfonso en clara y manifiesta desobediencia a Enrique IV de Castilla. Ese mismo año el monarca concede a Beltrán el maestrazgo de Santiago, lo que significaba la declaración de guerra contra Pacheco, Carrillo y la Liga, y en ese año Pacheco, Girón y Carrillo forman una alianza contra Enrique IV y secuestran a Isabel y Alfonso para chantajear al rey. Y el rey, ante la carta de protesta de la nobleza rebelde, cede y negocia con ellos para llegar a un acuerdo con los amotinados, encabezados evidentemente por Pacheco, Girón y Carrillo, aunque Beltrán, Mendoza y Lope de Barrientos aconsejaron al monarca que no aceptara la negociación. Pacheco aprovecha de nuevo la ocasión para ganarse la confianza real con una entrevista donde Enrique IV de Castilla se ve obligado a capitular ante su privado y obtiene del rey el reconocimiento de su hermanastro Alfonso como heredero en condición de casarse con su hija Juana la Beltraneja y la promesa de la renuncia de Beltrán sobre el maestrazgo de Santiago. El 5 de junio de 1465 estalla la guerra civil en Ávila y es proclamado rey el infante Alfonso. El 15 de julio de ese mismo año, Enrique IV, desde Toro, procede a desautorizar el Acta de Ávila y declara traidores a sus protagonistas, aunque Alfonso será el rey de la nobleza desde ese año. Mientras tanto, Pacheco vuelve a engañar al monarca, ofreciéndole una solución mediante la cual los rebeldes y el propio Pacheco volverían a su obediencia, siendo en realidad un doble juego de Pacheco que estaba entre los dos reyes. Algunos nobles empiezan a sospechar de las verdaderas intenciones de Pacheco, pero este controla la situación a su manera y sale ganándose la confianza de Enrique IV con el cese de hostilidades y la tregua de 5 meses entre ambos bandos. Poco después se celebra una reunión en el castillo de Coca, la residencia de Fonseca, entre Enrique IV y los representantes del otro rey, su hermanastro Alfonso. Fonseca había concebido el plan de dividir Castilla en 2 partes y Pedro Girón propone al rey que volvería a su obediencia si aceptaba su matrimonio con Isabel de Castilla, futura Isabel la Católica, y Pacheco convence al monarca del enlace de su hermano con Isabel, matrimonio con el que Mendoza no estaba de acuerdo.
Por suerte para Isabel, el 2 de mayo de 1466 muere Girón en el viaje de camino a Castilla, donde iba para celebrar el matrimonio. Y aunque la versión oficial fue muerte natural, se sospechó especialmente por su hermano Juan Pacheco, que en verdad había sido envenenado. El 29 de julio de 1467, Pacheco, aunque no participó en la batalla, por fin recibe el maestrazgo de Santiago, después de obtener el consentimiento de las personalidades que decidieron la concesión tras intensas negociaciones, y con estas concesiones, Pacheco alcanza el máximo lugar dentro del reino, puesto que antes ocupó Álvaro de Luna. Ese mismo año, 1467, fue el peor para la monarquía medieval castellana, en contraste con el que fue el mejor para Pacheco. Los conflictos entre los dos reyes hermanastros no se resuelven tampoco con la segunda batalla de Olmedo, y no se solucionarán hasta la muerte de Alfonso el 5 de julio de 1468, muerte cuya causa fue envenenamiento según unos y peste según otros. Después de la muerte de Alfonso, Pacheco vuelve a la obediencia de Enrique IV y organiza la entrevista del monarca con su hermanastra Isabel en Toros de Guisando el 18 de septiembre de 1468, a la que acudieron prácticamente todos los grandes, excepto Mendoza, que tenía a las dos Juanas, madre e hija, es decir, reina y princesa, como rehenes en Buitrago. Con la fuga de Isabel y su posterior boda con Fernando, el proyecto matrimonial de Isabel con Alfonso V de Portugal, diseñado por Pacheco, fracasa a pesar de haber firmado ya la capitulación matrimonial hacia finales de abril de 1469. Pacheco intenta impedir el matrimonio de Isabel con Fernando utilizando la influencia del legado papal Veneris, con quien llega a un acuerdo el 2 de mayo de 1469 para asegurar que el legado también estará bajo su control, ofreciéndole el obispado de Cuenca a cambio de una renta para su hijo y de que le nombrara embajador de Enrique IV en Roma. Como siempre, con su habilidad y su persistencia en la negociación, sale adelante con sus pretensiones, es decir, la bula para el matrimonio de Isabel con Alfonso V de Portugal y el compromiso de que el Papa no concederá la bula a Juan II de Aragón, quien la estaba solicitando para la boda de su hijo Fernando con Isabel. Pacheco estableció alianzas con varios nobles, y una importante fue con Gastón, el conde de Foix, que había contraído matrimonio con Leonor, heredera del reino de Navarra e hija de Juan II de Aragón y de Blanca, aprovechando que el conde estaba enemistado con Juan II de Aragón y necesitaba la alianza con Castilla. En 1471 el reino de Castilla estaba sumido en un caos total por falta de autoridad real y reinaba la anarquía, propiciada por los dos bandos, el de Pacheco al frente del grupo que apoyaba a Enrique IV y el que aglutinaba al resto de la nobleza rebelde a favor de Isabel. Y es que los nobles se dedicaban a defender sus propios intereses perjudicando a los demás, siendo lo menos importante el bien general, es decir, el bien de Castilla. Y un ejemplo fue Andalucía, con la lucha entre los Guzmanes, familia de Enrique de Guzmán, duque de Medinasidonia, y los Ponces, familia de Rodrigo Ponce de León. Pacheco, por supuesto, y mirando siempre por sus intereses, apoyó a Ponce de León, concediéndole el título de Marqués de Cádiz, antes era conde de Arco, y la ciudad de Cádiz a costa del reino, y, como no, obteniendo también algún que otro beneficio sustancial a cambio. Enrique IV seguía perdiendo villas y lugares del reino mientras Pacheco aumentaba su patrimonio personal. Tras esta operación, la hija de Pacheco, Beatriz, se casa con el marqués de Cádiz, lo que prolonga aún más los conflictos en Andalucía, y tras este enlace, Pacheco intentó ocupar Sevilla y el marqués atacó la ciudad, pero el duque de Medinasidonia, Enrique de Guzmán, rechazó el ataque de forma contundente, por lo que Pacheco no vio complacido su deseo, aunque pudo ocupar Jerez. Ante la situación creada, el duque de Medinasidonia decide apoyar a Isabel y a Fernando y se prepara el conflicto entre los dos bandos, que no cesará durante mucho tiempo, siendo Pacheco el instigador principal de este conflicto. Enrique IV ya no ejercía el papel de rey y dejaba prácticamente todo el poder a Pacheco, aceptando todo lo que proponía su valido, hasta el punto de darle carta blanca con tal de que concertara las alianzas y obtuviera los compromisos necesarios para conseguir el apoyo de su causa.
El 23 de abril de 1471, Pacheco aprovecha esta libertad para quedarse con la villa de Sepúlveda, situada cerca de Segovia, maniobra que formaba parte de su estrategia para ocupar dicha ciudad más adelante, y es que su codicia no tenía límite, pues su último objetivo era precisamente Segovia, que por aquel entonces era casi la capital del reino, y el rey no supo poner freno a su ambición. Aún así, aparecen ciertos síntomas de debilidad en el bando del rey y de Pacheco, pues cuando visitan Sepúlveda, la ciudad no abre la puerta y no dejan entrar a Enrique IV porque sospechan que su intención es la de entregar la villa a Pacheco. El rey quedó sorprendido y humillado, ya que estuvo esperando en la puerta durante días para que le dejasen entrar, pero tuvo que marcharse sin conseguirlo. El monarca no podía creer que una villa de su reino se comportase de esa manera y le dejase en ridículo ante sus súbditos, pero no quiso usar las armas e intentó llegar a un acuerdo con los moradores de la ciudad. A pesar de su gestión, los vecinos de Sepúlveda no obedecieron al monarca de ninguna manera y pidieron auxilio al bando de Fernando e Isabel, y Enrique IV, al no poder conceder Sepúlveda a Pacheco, le ofrece el título de duque de Escalona en diciembre de 1472. El papa Sixto IV, que trataba con Pacheco en lugar de hacerlo con el rey, porque reconocía que el válido era en realidad la persona que gobernaba el reino de Castilla, le comunica el 13 de abril de 1472 la llegada del nuevo legado a España, Rodrigo de Borja, más conocido como Borgia, súbdito de la corona de Aragón y futuro papa Alejandro VI, y a partir de esa fecha la situación irá cambiando a favor de los príncipes Isabel y Fernando, y por supuesto los conflictos de división siguen sucediendo, pero los príncipes van ganando posiciones paulatinamente. Otro de los casos de decadencia del bando realista fue el protagonizado por Andrés Cabrera, quien, siendo su súbdito, tampoco obedeció a Pacheco y no le entregó la ciudad de Segovia a pesar del consentimiento del rey. Cabrera, mayordomo, consejero y tesorero del monarca, está en el bando de Enrique IV, pero entiende que el comportamiento de Pacheco está dañando a la corona e intenta disuadir al monarca para que no siga una política equivocada, llegando a convencerle para que se entreviste con su hermana Isabel en Segovia, y Enrique IV accede sin darlo a conocer a Pacheco. Pacheco, hombre inteligente, sabía muy bien que Isabel era la legítima heredera del trono, pero también sabía que ni Isabel ni Fernando le necesitaban para gobernar, y por esa razón seguía con Enrique IV, porque con él podía manejar todo en su propio beneficio. Por otra parte, seguía teniendo miedo de que si Fernando llegaba a ser rey de Castilla, el patrimonio que había conseguido correría el riesgo de ser confiscado porque la gran mayoría de sus territorios pertenecían al padre y a los tíos de Fernando, y por tal motivo tenía que evitar a toda costa el matrimonio de Isabel con Fernando. Mientras duró el reinado de Enrique IV, la suerte de Pacheco duró, aunque no le importaba el destino del reino, solo le interesaba alcanzar sus propósitos. Y es que al válido le eran totalmente desconocidos conceptos como la seriedad, la sinceridad, el compromiso y la fidelidad, pues su única meta era la de ganar a costa de los demás, implicando al rey si era necesario para poder protegerse de los ataques de las personas perjudicadas. El 15 de junio de 1473, Andrés Cabrera pacta sin conocimiento de Pacheco el encuentro de reconciliación del rey con Isabel en Segovia, y en la Navidad de 1473 y primeros días de 1474 se celebra con éxito el famoso encuentro entre los hermanastros Enrique IV e Isabel, y el mayordomo Cabrera y el conde de Benavente pasan a formar parte del bando de Isabel y Fernando el 11 de enero de 1474. Por su parte, el arzobispo Carrillo, hombre que se mueve exclusivamente por su interés personal, al igual que Pacheco, cambia ahora de bando y entra en el de Enrique IV sin objeción alguna por parte del monarca. La causa de tal cambio de actitud era que Mendoza y los príncipes se habían reconciliado y estos le concedieron a Mendoza el título cardenalicio que tanto deseaba Carrillo, y Pacheco vuelve a tenerlo como aliado junto con Estúñiga y Benavente, aunque Carrillo abandonará pronto el bando. Se va acercando la muerte de Pacheco, pero él continúa empecinadamente con su negocio de toma y daca para aumentar sus posesiones,
y su última meta será Trujillo, en Cáceres, después de organizar alianzas con el conde de Feria, Fernando de Monroy, y Juan y Pedro Ponce, entre otros, que consienten en prestar ayuda a Pacheco. Tras arduas y largas negociaciones, una vez convencido el alcaide de Trujillo y habiendo recibido el permiso real, cuando ya estaba a punto de obtener la ciudad, no pudo ver terminado su ambicioso proyecto, ya que le sobrevino la muerte de manera fulminante el 4 de octubre de 1474 a los 55 años, debido a un apostema que le salió en la garganta, echando sangre por la boca, como apuntaron los cronistas. Una muerte horrible, pues provoca una asfixia lenta, y 2 meses después le siguió el rey de Castilla, Enrique IV. El gran patrimonio y el poder que legó a sus descendientes, sobre todo a su hijo primogénito, Diego Pacheco, que heredó el marquesado de Villena y continuó la política de su padre de oposición inicial al acceso al trono castellano de los príncipes Fernando e Isabel, futuros reyes católicos, desaparecerá pronto durante el reinado de estos. Si Pacheco hubiera vivido en nuestra época, habría sido un gran empresario, pero no un buen político, ya que en su trayectoria demostró su habilidad para los negocios, no así para el gobierno. Todo le salió bien debido a la incapacidad y a la debilidad del monarca, por lo que pudo aprovechar la coyuntura en su propio beneficio. De los 4 privados de la época, Álvaro de Luna y el conde duque de Olivares fueron los mejores como políticos y gobernantes, ya que tuvieron en cuenta los intereses de la corona, mientras que a Pacheco y al duque de Lerma solo les interesó el negocio personal y perjudicaron gravemente al reino. Todos se aprovecharon de su posición para ganar y aumentar sus posesiones, pero los 2 primeros se preocuparon además de los asuntos del reino, en tanto que los segundos se desentendieron totalmente. Juan Pacheco no habría sido nadie sin la figura de Enrique IV, quien fue el creador y colaborador imprescindible de este personaje, que muy hábil y astuto supo moverse como pez en el agua dentro del reino de Castilla en esta época ruinosa de la segunda mitad del siglo XV. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio. Muy buenas noches, bambalinos. Os saluda una semana más la corresponsal del misterio, y esta semana os traigo la historia del vampiro de Düsseldorf, el asesino en serie que sembró el caos en la Alemania de entreguerras. Pero os lo voy a contar de la mano de María Budlik, la joven de 20 años que sin pretenderlo se convirtió en la pieza clave para descubrirlo y detenerlo. Vamos a ello. En el equipaje de María, el miedo era lo que más pesaba. La joven de 20 años había sentido su carga plomiza al subir con su maleta al vagón de 3ª clase y siguió percibiéndolo mientras el expreso traqueteaba rumbo a Düsseldorf. Cuando al fin se apeó en la gélida estación de la ciudad renana, descubrió con un regusto dulce en la garganta que el miedo seguía allí, con ella, como un polizón que hubiera viajado aferrado a su pecho. Budlik tenía pánico, pavor, un terror punzante, como la mayor parte de los vecinos de Düsseldorf hacia 1930 en realidad. Durante meses los periódicos de Alemania se habían hecho eco del reguero de cadáveres con el que cada pocas semanas amanecían las calles de la metrópoli. Décadas antes, un psicópata, un asesino de prostitutas, a quien los tabloides bautizaron como Jack el Destripador, imagino que ya conoceréis, historias y demás, películas, libros, de todo, había sembrado el caos en Londres, pero lo que sucedía en la capital de Renania del Norte era, sin embargo, 1000 veces peor. El criminal de Düsseldorf era un animal salvaje, pues su crueldad estaba desbocada. No atendía a patrón alguno, ni siquiera un tan primario y bárbaro como el de Jack, pues su forma de actuar apuntaba más a una fiera rabiosa que a un hombre. Solo en el último año se había ensañado con mujeres, niñas y hombres.
Degollaba, violaba, cosía a tijeretazos a sus víctimas o las molía usando un martillo. Y a muchas de ellas, como se desvelaría más tarde, les sorbía la sangre. Volvamos con nuestra guía en esta historia, Maria Budlik, con la maleta aún a sus pies entre el constante vaivén de viajeros, familiares y revisores que corrían de un andén a otro de la estación, buscó en los bolsillos de su abrigo el papel en el que había anotado la dirección de la residencia. Con los dedos ateridos, aunque era 14 de mayo de 1930, por las mañanas seguía haciendo un frío invernal, tanteó el fondo de sus faltriqueras. Luego rebuscó en su pequeño bolso de mano, pero nada, la nota con el nombre y el número de la calle no aparecía. ¿Te puede ayudar, joven? Maria Budlik dio un respigno. Entre el rugido de las locomotoras y los gritos de los pasajeros, alguien le hablaba a sus espaldas. Antes de poder girarse siquiera, la joven vio como una mano enguantada la sujetaba del brazo y todo el equipaje de miedos que le había acompañado durante el viaje a Düsseldorf se le cayó encima. Primero sintió un olor rancio a alcohol, luego vio aproximarse el rostro de un hombre de facciones angulosas, enmarañada barba pelirroja y una gorra de paño que le cubría media frente, y por encima de la montura plateada de los lentes, unos ojos de un gris acuoso se clavaban en los suyos. Maria Budlik quiso zafarse de la mano del desconocido. A través del abrigo sentía la presión de sus dedos, firme y amenazante, pero en vez de soltarla, el hombre se inclinó para coger su maleta con la otra mano. Todo lo que ocurrió a partir de aquel instante, relataría María más tarde a la policía de Düsseldorf, fue una sucesión confusa e inconexa de cromos, una cinta proyectada a cámara lenta, 6 actos de una película de terror para los que no había sacado entrada. Un segundo hombre aparece de la nada. Viste gabán oscuro, corbata y un sombrero fedora bajo al que asoman un par de cabellos peinados con brillantina. María recuerda su bigote, recortado con pulcritud quirúrgica, y su rostro empolvado de un pálido casi lunar. Entonces, los dos desconocidos discuten. El segundo, el bigote recortado, se agita indignado y hace espavientos, y el primero le grita. El desconocido que se había acercado a María coge por las solapas del gabán al segundo y cuando parece que va a empujarlo, opta por alejarse. El segundo hombre se acerca a la joven y le pregunta cómo está, qué tal se encuentra. Ella acierta a darle el nombre del albergue y el del bigote se ofrece a acompañarla, pero en vez de guiarla al albergue de estudiantes, el desconocido la lleva a su casa y una vez allí le ofrece pan y leche y luego se le insinúa, pues quiere acostarse con ella, pero María lo rechaza. El desconocido se ofrece, ahora sí, a acompañarla al albergue, solo que terminan en el bosque, en Grafenberger, en las afueras de la ciudad. Él la empuja, la arroja al suelo y la viola. Y después sus manos se cierran sobre el cuello de la joven y le presionan la garganta, y todo se vuelve borroso para ella. Por suerte María sobrevive y se aleja tambaleante rumbo a la ciudad. Lo cierto es que vive de puro milagro. ¿Quién era y qué quería el primer hombre que asaltó a María al bajarse de su tren? Es una incógnita, pero sí se conoce la identidad del segundo, Peter Kürten, inmortalizado en los anales de la crónica negra de Alemania como el vampiro de Düsseldorf. Para desgracia de la joven, a su llegada a la ciudad se cruzó con el asesino que desde hacía tiempo sembraba el terror en Alemania. Su mala suerte fue la clave, sin embargo, para cazar al criminal. María no solo sobrevivió al ataque. Cuando la policía supo de su historia, la joven pudo aportarles la dirección de Kürten y una descripción detallada de su aspecto, lo que permitió a los agentes elaborar un retrato y salir a su búsqueda. Al sentirse acorralado, Kürten confesó sus crímenes a su esposa, con la que llevaba casado desde principios de la década de los años 20. Según una versión extendida, el criminal trazó un plan que, de buena muestra de su sangre fría, le pidió a su mujer que lo entregara ella misma a los agentes para que así pudiera cobrar la jugosa recompensa que había fijado la policía. Sea cierto o pura fantasía, 9 días después del ataque a Maria Budlik, los agentes se lo llevaban esposado al calabozo. En comisaría, el vampiro de Düsseldorf reconoció un historial delictivo que palidecía de lo que sospechaban los agentes. Kürten era en realidad un viejo conocido de la justicia alemana. Desde muy joven había dado tumbos por diferentes prisiones para cumplir condenas por robos, deserción, agresiones, fraude, provocar incendios de forma intencionada, hasta sumar en 1930 cerca de 30 detenciones. Sus raíces provienen del distrito de Koln-Mulheim, en Colonia.
Allí nació el 26 de mayo de 1883 en el seno de una familia pobre con 13 hijos. Su padre era un operario alcohólico y brutal que estuvo encarcelado 3 años por un intento de violación a su propia hija, y para huir de esa realidad Curten no tardó en lanzarse a la calle. Durante un tiempo vagabundeó y sobrevivió gracias a lo que robaba, y en esa época daría sus primeras muestras de sadismo, maltrataba animales y hacía gala de un carácter violento y explosivo. Según algunas versiones, de las que se hace eco la Enciclopedia Británica, con menos de 10 años habría asesinado a 2 de sus compañeros, a los que supuestamente ahogó mientras se bañaban en el río. En la década de 1890 se mudó con su familia a Düsseldorf, donde continuó delinquiendo y mantuvo una breve relación con una prostituta, y a los 14 años estuvo a punto de estrangular a una joven. Cuando Curten tenía 30, el 25 de mayo de 1913, dio un paso más en la espiral de barbarie en la que había convertido su vida. Tras colarse en una casa, descubrió que dentro dormía una niña que no pasaba de los 15 años, y aunque lo que Curten buscaba eran objetos de valor para robar, al toparse con la joven sacó su cuchillo y la degolló. En un principio la policía culpó del crimen a su padre, el desconsolado Peter Klein, y la razón es que el vampiro había dejado en el lugar del crimen un pañuelo ensangrentado con sus iniciales bordadas, P.K., las mismas que las del padre de la víctima. Apenas 24 horas después del crimen, Curten habría regresado a la taberna en la que trabajaba Klein para regodearse con los comentarios de los parroquianos que hablaban del asesinato, y su sadismo le llevó incluso a visitar la tumba de la pequeña. Meses después, su navaja se cobraba otra vida, la de Gertrude Franken, una joven de 17 años que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino, y durante los años siguientes se sucederían crímenes igual de terribles. Una de las razones que supuestamente llevaba a Curten a asesinar era el placer que le producía ver la sangre de la gente que mataba, y para perpetrar sus ataques empleaba tijeras, martillos y también estrangulaba. Entre sus víctimas se cuentan 2 hermanas de 5 y 13 años a las que engañó primero y asesinó y mutiló después. El apodo de vampiro de Düsseldorf lo ganó porque en ocasiones chupaba la sangre de los cadáveres que dejaba en su deriva criminal. La oleada de asesinatos más frenética la protagonizó entre febrero y noviembre de 1929, cuando cometió una serie de matanzas brutales. En su frenesí envió incluso un mapa a la policía de Düsseldorf, algo en lo que imitó los pasos de, como hemos comentado antes, de Jack el Destripador, en el que indicaba el punto en el que había arrojado el cadáver de una niña. Su sadismo desató el terror en la ciudad y se cuenta que la comisaría recibió cientos de miles de denuncias con nombres de sospechosos. Después de darle caza, tras el ataque de Maria Budlik, la justicia le sometió a un juicio que generó expectación, y una de las personas que siguió su caso con más atención fue el psiquiatra Carl Berg, quien gracias a los detalles relatados por Curten le permitieron escribir The Sadist en 1932, un clásico de la criminología. El análisis del galeno concluía que el vampiro era un psicópata sexual que mataba por puro placer. Su carrera delictiva dejó otros 2 legados, ayudó al desarrollo de la criminología, en especial la rama que se centra en el estudio de los asesinos en serie, y sirvió de base a la película M, estrenada en 1931 por Fritz Lang y protagonizada por el genial actor Peter Lorre. Durante los interrogatorios, Curten confesó cerca de 70 crímenes, entre asesinatos, violaciones, agresiones e incendios provocados. Las crónicas aseguran que uno de sus placeres secretos consistía en prender fuego a casas abandonadas con la esperanza de ver salir corriendo por la puerta vagabundos envueltos en llamas. La visión de la sangre de sus víctimas, aseguró el propio Curten ante los expertos, le producía un irrefrenable placer sexual. Para comprender el delirio asesino del vampiro de Düsseldorf es importante recordar que pasó buena parte de su vida entre rejas y condenado a trabajos forzados. Los expertos especulan con la dimensión que habría alcanzado su carrera criminal si hubiera permanecido más tiempo en la calle, pues su habilidad para mantener una doble vida era proverbial. Cuando lo encarcelaron, para sus vecinos Curten era un simple chofer de camiones, casado con una mujer respetable y sin más peculiaridad que un extravagante gusto por empolvarse la cara para ocultar su edad. Tras escuchar la escalofriante historia de Curten, el jurado tuvo clara su sentencia y en apenas hora y media decidió castigarle con 9 penas capitales. El asesino no apeló, no se revolvió contra su destino ni se crispó, todo lo contrario, esperó paciente y tranquilo hasta que el día fijado por el juez para ejecutar la condena, el 2 de julio de 1931.
Dos anécdotas quedan para la historia. La primera, su opípara última voluntad. Curten pidió que le sirvieran un copioso banquete que según algunos consistió en Wiener Schnitzel, un famoso plato vienés que tiene como base el escalope, y según otros en patatas y salchichas, pero sí se sabe con más certeza que lo regó todo con un buen vino. La segunda anécdota es la actitud con la que el vampiro de Düsseldorf subió al patíbulo. Antes de apoyar el cuello en la guillotina, miró a su verdugo y le murmuró con calma: «Dime, después de que me corten la cabeza, ¿aún podré escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del tacón de mi cuello?» La sed sanguinaria de Curten se secó la madrugada del segundo día de julio de 1931 en Colonia, cuando una hoja metálica sesgó su nuca. Faltaban apenas 12 meses para que el partido nazi de Adolf Hitler se convirtiera en el más votado de las elecciones parlamentarias y solo un par de años para que Alemania y Europa enteras se sacudieran con la Segunda Guerra Mundial. Fascinados por la personalidad del asesino, los especialistas en criminología y anatomía pidieron que les entregaran la cabeza cercenada del criminal y la justicia no vio inconveniente. Hoy su cráneo, cortado a la mitad y colgado de un gancho giratorio, se exhibe como curiosidad en el Museo Ripley's de Wisconsin Dells, en Estados Unidos, a cientos de miles de kilómetros de su ciudad de origen. La pieza descansa tras una cristalera junto a un cartel que explica la historia del asesino que atemorizó a Alemania y cuyo final precipitó una joven de 20 años, María Budlik, nuestra guía de hoy en esta espeluznante historia. ¿Qué bambalinos? ¿Os atrevéis a visitar el Museo Ripley's para contemplar el cráneo del vampiro de Düsseldorf? Pues si os digo la verdad, tiene su curiosidad, ¿eh? Yo quizá llaman de morbosa, pero voy a ir de viaje. Pero bueno, bambalinos, eso seguro que ya será otra historia. La corresponsal del misterio desde Düsseldorf, Alemania, en 1931, para la historia Entre Bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, otra semana más hemos llegado al final. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy y os recomiendo, ya que os gusta la historia, de lo contrario no seguiríais este canal, a los que no la hayáis visto, la serie Isabel. Tenéis las 3 temporadas en la plataforma Amazon Prime Video y en la primera temporada aparece nuestro personaje histórico de hoy, Juan Pacheco, interpretado de manera magistral por el actor Ginés García Millán. De verdad que vale la pena ver la serie. No dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia bambalina. Lo del like y lo de los comentarios, aunque no lo creáis, es muy importante porque ayuda a posicionar el canal. Recordaros también que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Que tengáis muy felices sueños bambalinos y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.